Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Academia Ubuntu. En el día de hoy nos visita Alejandro Capucho, entrenador de fútbol, preparador físico, abogado, escribano, también docente en los distintos cursos que se realizan en la Tecnicatura de Fútbol. Y bueno, vamos a estar conversando con él de deporte y también del ámbito educativo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido y un gusto. ¿Cómo te va? Bueno, un placer encontrarme contigo de nuevo, conversar de temas interesantes y bueno, a la orden totalmente. Bueno, ¿en qué estás? ¿Estás viendo fútbol, la Eurocopa, la Copa América, el Intermedio? ¿Cómo venís llevando todos estos campeonatos que se vienen dando? Y consumiendo mucho fútbol, igual que cualquier ciudadano, y analizando equipos que me interesan o países que me interesan la parte táctica y todo para tratar de reciclar y mejorar y haciendo algunos cursos también de táctica de España que hay que son buenos y siempre ayudan a sumar algún concepto más. Alejandro, ¿cómo describís tu carrera? Porque la parte visible, si nos vamos un poquito más atrás, al entrenador de Rentista, luego Nacional, Plaza Colonia, Wanderers, esa es la parte que el futbolero, digamos, conoce, pero detrás de toda de esa parte hay una etapa muy grande del entrenador que se va formando y va sumando años de experiencia. ¿Cómo describís toda esa etapa? ¿Cómo fue ese periodo? Y una pirámide evolutiva que a mí me sirvió mucho. Primero, como alumno, como jugador, o sea, como alumno en el Club Banco República, que eran todas las tardes haciendo multideportes durante toda mi infancia, la adolescencia vinculada a las juveniles de Nacional en fútbol, después la carrera de educación física y la carrera de derecho, trabajar en el colegio seminario desde el 98 al 2010 con todas las categorías de fútbol y clases de educación física. Y bueno, después comenzar en la liga universitaria a dirigir, después que ahí fueron como 6 7 años, después 8 años de juveniles y solo 3 en primera división, que es como decís tú, lo visible, pero toda esa carrera de docencia ayuda mucho en lo que es las relaciones interpersonales con los futuros o jugadores del momento y el ensayo-error también. O sea, estamos hablando de que para llegar a primera división, ¿qué te llevó? ¿Unos 16, 18 años más o menos? 16, sí, 8 años entre lo que es la liga universitaria, que yo lo tomo como algo específico ya del fútbol, lo otro fue Sí. docencia en general, y 8 años en juveniles, 2011 y 2012 Wander, 2013 Juventud de las Piedras, 2014 Fénix, 2015 y 16 Peñarol, 2017 y buena parte del 2018 Wanders, y ahí es cuando en fines de agosto me vine a buscar rentistas. 3 años prácticamente en rentistas, 6 meses en Nacional, por los partidos que nos contrató Plaza, que fueron 3 4 meses hasta terminar el clausura del 2022. Y bueno, y este periodo de 6 meses de Wanderers. Y Alejandro, teniendo en cuenta esto que estamos conversando, de lo que fue tu trayecto como entrenador, ¿cómo te llevas con la inmediatez de, de tu propia carrera cuando sabemos que los ciclos no se respetan generalmente? Y vos decís, a mí me costó prácticamente una porción de mi vida llegar a primera división y después todo es tan complejo como para sostenerse. ¿Cómo lo manejas ahí? Y con equilibrio, sabiendo que lo importante o la torta es la familia, los 3 4 amigos de toda la vida, ¿no? Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Este, y esos son los que están cuando te va bien y cuando te va mal, ¿no? Cuando en Twitter te va bien o en Twitter te va mal. Entonces, y después lo otro es que yo tengo una vida armada y si no tengo el fútbol, me duele, pero falta solo la frutillita, no toda la torta. Entonces, con equilibrio, familia, amigos, y saber que esto es así. Las reglas de juego son estas, la inmediatez, las redes, hace que todo sea muy efímero. Uno mira rentistas y parece que hubiese sido hace muchísimo tiempo. Y fuimos campeones de la apertura hace
4 años o ascendiendo hace menos de 5 años. Y nos clasificamos a grupo de Libertadores con Rentistas, que hoy está en la B, y a su vez se ganó una Supercopa con Nacional y se salvó a Plaza del descenso en el 2022 con 35.000 personas en el campeón del siglo, ganándole 1-0 a Peñarol. Y Wanderers el año pasado, cuando nos convocó, tuvimos 5 partidos en 12 días y estaba octavo y a un punto de quedar afuera de Sudamericana y terminamos quintos, ganándole a Danubio 3-0, que le había ganado a los dos grandes, ganándole a River en el primer partido, empatando con Peñarol, empatando con Fénix y solo perdiendo con Nacional. Pero este año en 3 partidos, malos resultados y bueno, y esas son las reglas del juego. El tema es tener el equilibrio para no creértela cuando te va bien y para no autoflagelarte o destruirte cuando los resultados no son buenos. Y ahí al pasar mencionabas la campaña de Rentista. ¿Sos consciente de que sos una persona histórica en el club, por lo que conseguiste con el equipo? Pero quiero saber en tu forma de pensar, ¿qué es lo que más te dejó a vos o te llenó como entrenador? ¿El hecho de formar parte de la historia por ver esa Copa de Apertura, el vicecampeonato, la clasificación a la Libertadores? ¿O el hecho de cambiarle la vida a varios de los jugadores que a raíz de esa situación emigraron a distintos mercados y relanzaron sus carreras? Como entrenador, ¿qué fue más gratificante para vos? Todo lo que dijiste, porque eso se construyó con esos jugadores. Entonces, lo dice la palabra del programa, ¿no? Ahí se logró un Ubuntu realmente. Se logró que el nosotros sea más importante que el yo. Entonces, con líderes positivos como Rodales y Malrechaufe en el primer año, en el ascenso, o Rodales, Malrechaufe, Rolín, el Colo Romero, Avero, en el segundo año, todo fue mucho más fácil, porque los líderes positivos son fundamentales, pero sobre todo entre pares, porque uno también es líder, pero en una escala jerárquica, más allá de que uno no tenga un liderazgo autoritario. Pero siempre es importante que entre pares los liderazgos, por la vía del ejemplo, por la vía del diálogo, sean buenos. Y bueno, eso fue lo que más me dejó. En el club habían 4 ascensos en toda la historia del club. Nosotros logramos el 5º. No habían títulos en primera división. Se dejó ese título y más la Copa de vicecampeón uruguayo, que yo no sabía que existía y nos la dieron. Y a su vez esa clasificación al grupo de Libertadores que fue dejando afuera a Liverpool y dejando afuera a Peñarol en ese momento. Entonces, yo creo que con el correr del tiempo se va a ir valorando más y más vista la realidad de Rentistas hoy, que está ya en segunda división nuevamente, que es donde lo tomamos. Entonces, desde el punto de vista institucional, en 93, 94 años fue algo increíble. Desde el punto de vista de los jugadores, el haberlo construido juntos. Y eso solo lo sabemos cada uno de nosotros, todo lo que puso para ese granito de arena para que Ergas pudiera emigrar a Olimpia y de Paraguay y después ahora a México, para que el Colo Romero estuviera en O'Higgins 3 años y después ahora en Danubio, después Avisab 3 años en Perú y ahora en Chile, Renato César 3 años en Guayaquil City de Ecuador, Rolín, que lo vino a buscar el DIM de Colombia, más la citación a la selección después de muchísimos años, el Mono Irrazábal, la citación a la selección, el Quique Olivera de quinta división, que lo subimos a primera, a la selección uruguaya juvenil y después a la Almería de España, Vega, que fue con nosotros después a Nacional, Villalba, que no había debutado en primera en Talleres, después de nosotros se fue a Platense, a Emelec y ahora nuevamente en Platense, Cristóbal a Tucumán, Salomón posteriormente a Godoy Cruz, Colazo, que hacía 2 años que no jugaba al fútbol, vino con nosotros y hoy es titular en Gimnasia Esgrima, Frata, el pase a Gimnasia Esgrima. Entonces, cuando uno empieza a contar todas las cosas buenas que le pasaron a los jugadores, producto y virtud de ellos, ¿no? Nosotros simplemente fuimos acompañantes que tratamos de brindarles herramientas para que ellos explotaran y lo que sí hubo fue una confianza muy grande en el cuerpo técnico y eso fue algo increíble. Una cantidad ahí de jugadores que nombraste al pasar que componen casi, no sé, 10, 15 jugadores a los cuales
emigraron y cambiaron ahí su carrera, la relanzaron. En esa búsqueda de jugadores, ¿estuviste involucrado vos también? ¿Tuviste participación ahí en el armado del equipo? ¿O fue un poco también con la directiva, los representantes? ¿Cómo fue ahí? Fue conjunto, y me olvidé de nombrarte a Falcón, que hace 3 años que está en Colo-Colo. No, fue en conjunto, o sea, yo proponía jugadores, los dirigentes me proponían a mí, tanto Nicolás López como Persman, que eran los encargados de la SAD, y bueno, se fue logrando, producto de haber conseguido primero el ascenso y que quedaron 14, y con muchos debuts, ¿no? Nahuel Acosta, Franco Pérez, Facundo Parada, Francisco Duarte, muchísimos bueno, Nico Rossi, que hoy está en Paraguay, el golero también, no había debutado conmigo, pero sí que tuvo la posibilidad de salir después de esto de Rentista también. Fue algo muy, muy, muy gratificante y hermoso de vivir realmente. Y para el entrenador, esa etapa donde se conforma el plantel termina siendo para el equipo, ¿no? Más decisivo el apuntar bien a esos jugadores que después mismo el trabajo diario, si bien el equilibrio de las dos cosas es importante, pero el ser preciso con el que viene y rinde, me imagino que eso termina siendo decisivo para el resultado final. Tal cual, el trabajo de scouting hoy es muy importante, pero a veces te sale bien y a veces te sale mal. En Rentistas nos salió genial, con Falcón, por ejemplo, que estaba libre de Nacional y lo trajimos, con Rolín, que había quedado libre en Chile, con el Colo Romero, que había quedado libre en Brasil, etcétera, Vero en Argentina, y pudimos conformar un equipo increíble, más los juveniles que había. Ahora, esta última etapa en Wander, que pudimos también realizar un scouting exhaustivo y no nos funcionó tan bien. Entonces, también el contexto es muy importante. Y Alejandro, en el rol de entrenador, ¿qué tipo de técnico sos? ¿Sos el que trata de imponer un estilo o sos con el mismo equipo, no sé, una base de referentes, ir construyéndolo entre ambas partes? ¿Sos de consultar cómo se sienten cómodos? No, che, estamos mejor con 4, con 3 atrás, de qué manera se va sintiendo el equipo? ¿O ya directamente, generalmente, bajás línea? Nosotros, de acuerdo a los jugadores que tenemos en el equipo, armamos el modelo ideal para ese equipo, ¿no? Nos adaptamos a los jugadores y con eso armamos el modelo de juego. Y en función de eso, después, para cada partido, para cada plan de partido, ahí sí vamos charlando con los jugadores, para que primero sepan con qué se van a encontrar o con qué se pueden encontrar y cómo ellos tratarían de resolverlo, más allá de la pauta que le damos nosotros. Siempre es muy interesante el diálogo con el jugador. Y estoy seguro que me vas a responder las dos antes de que te haga la pregunta, pero si tenemos que elegir una opción entre qué es lo más complejo, digamos, o qué es lo que conviene más, la gestión de equipo, por un lado, o el trabajo de campo, ¿qué es lo más complejo? No, ¿qué es lo que pesa más a la hora del armado de un equipo? O sea, ¿incide más el entrenamiento en el campo o incide más la gestión del equipo para el entrenador? ¿Cómo ves esa situación? Es que por ser un equipo colectivo, la gestión es muy importante y es específico de fútbol, por lo tanto el trabajo en cancha también. Lo que sí, que los resultados son los que van lubricando todo. Las relaciones en la gestión y los resultados negativos no lubrican y van complicando la gestión, porque es de los pocos trabajos en los cuales tanto los jugadores como los entrenadores son juzgados cada 3 o cada 7 días y su futuro puede depender de cada uno de sus partidos. Entonces hay niveles de tensión que a veces la gente no entiende, o si lo entiende no le importa, que viven los jugadores, y a veces los mismos equipos le gritan a los jugadores y provocan que bajen a su vez más su propio nivel. Pero la gestión es importantísima porque estamos trabajando con personas, no con futbolistas. Pero por trabajar con futbolistas, la parte táctica es la que ellos desempeñan. Entonces, quizás no sea apto para darte porcentajes.
sí que la gestión es cada vez más importante. Bien. Me gusta cuando converso con entrenadores saber su visión, en este caso, que bueno, vos has trabajado en distintas áreas, no sé si en el fútbol infantil, pero es un tema que me gusta tocar con los distintos técnicos. ¿Qué visión tenés de nuestro fútbol infantil? Por un lado, la ya conocida cuna de talentos que surgen permanentemente, y por otro lado, hay una corriente nueva a través de cambios que se vienen desarrollando en nuestra sociedad, en las cuales se empiezan a cuestionar algunas cosas de aquellos niños que finalmente van quedando por fuera de ese sistema, y bueno, empiezan a surgir temas de la salud mental, qué le dejamos a aquellos niños que quedan en el camino. ¿Dónde te posicionás a la hora de hablar de nuestro fútbol infantil? Yo tengo sensaciones encontradas u opiniones encontradas. La primera, en cuanto al producto final en la pirámide del jugador de fútbol, el babyfútbol es espectacular desde el punto de vista que la organización que tiene en cuanto a cantidad de partidos, ligas, competitividad extrema, que hace que los jugadores tengan un desarrollo prematuro o maduro, una madurez prematura en cuanto a lo que es la competencia y la competitividad. Eso es excelente. El tema es cómo se lleva la competencia. Porque la competencia tiene muchos valores, ¿no? De higiene, de respeto de las reglas, respeto del rival, respeto del árbitro, tratar de ganar, pero dentro del reglamento y no de cualquier forma, aprender a perder, manejo de horarios, un montón de aspectos que sirven para lo que puede ser el futuro en la cotidianeidad de cualquier persona, en un trabajo, en el estudio y no solamente como jugador de fútbol. El tema es, ¿quién está a cargo de cada uno de los equipos? Hay muchos equipos de babyfútbol que hoy están contratando docentes de educación física y son, ahí creo que se está dando la mezcla ideal de el sistema armado del babyfútbol en cuanto a competencia, partidos, etcétera, y después con alguien que esté a cargo y que pueda trabajar en valores, ¿no? Todo lo que son los valores educativos para complementar lo de la casa, para complementar lo de la escuela, y si en la casa falla o en la escuela falla, tener un pilar más por lo menos. En cuanto a los que quedan fuera, y en el babyfútbol es difícil que queden fuera porque hay muchísimos equipos, incluso ahora hay muchísimas escuelitas de fútbol también. El problema es cuando van quedando en la pirámide después en juveniles y los jugadores, entre comillas, que en realidad son adolescentes, dejan de estudiar por un futuro que les prometen o que ellos creen ver en el cable y que eso es muy fácil. Y todos sabemos los porcentajes qué débiles o qué frágiles que son de gente que llega a primera división o que llegan y triunfan, porque muchos llegan y después terminan a los 30 y pico de años y no pueden vivir de lo que generaron económicamente y tampoco tienen la preparación para obtener un buen trabajo. Creo que poco a poco se está haciendo conciencia, incluso por parte de los agentes, de tratar de que no dejen de estudiar, etcétera. Y de los mismos equipos, producto del programa de Gol al Futuro, que como les daba materiales, etcétera, y si presentaban las notas era un círculo vicioso que, más allá de que no hubiera tanto interés, o si lo hubiera, desembocaba en que los chiquilines no dejaran de estudiar. Pero creo que acá la clave es la familia. Primera cosa, como en la Constitución de la República, ¿no? O sea, lo importante es la familia, los padres. Porque si los padres quieren que los niños dejen de estudiar para jugar, después no podemos pretender que el niño no quiera dejar de estudiar, si en la casa no tiene esa incentivación del estudio. También las instituciones educativas tienen que ayudar a que el niño no deje de ir y ayudarlo, que si juega al fútbol, ayudarlo a estudiar. Y eso no siempre se da. A veces los docentes también los complican un poco los jugadores, no siempre, ¿no? Estoy hablando en casos puntuales, pero sí digo que como algo macro, ahora incluso hay, también con el futuro y con el ministerio, los chiquilines pueden salir antes del colegio o de los liceos sin que se les ponga falta. Todo eso creo que ayuda, como decíamos hoy, a lubricar el estudio y juego. Y no solo en fútbol, sino en handball, en básquet, en todas las actividades que son federadas. Creo que eso ha mejorado un poquito, con mucho margen de crecimiento y de mejora, pero la pirámide se va achicando después de los 14. Antes no, porque en Babi yo creo que todos pueden jugar.
Siempre hay equipos para. Lo que sí tenemos que tener cuidado, qué pasa, como decías tú, con los que van abandonando o son abandonados por la pirámide. Y ahí la clave está, sigo pensando que está en la familia, porque hay clubes para que los chiquines desarrollen actividades físicas, no de deporte competitivo o de alto rendimiento, como se llama, sino deporte para todos. ¿Cuáles son los beneficios del deporte para todos? Un sinfín, salud, estética secundariamente, ¿no? Pero digo, sí, salud para Sí, la sí, obesidad, todo lo que es salud mental, como tú dijiste, mil aspectos. Pero ahí creo que la clave es la casa, el Estado, en brindar contención a esos niños que quedan fuera de los equipos. y Alejandro, con respecto a los clubes, sabemos que cuando vienen de Europa a buscar algún joven, el trabajo, justamente lo que hablábamos hoy de scouting, se averigua mucho sobre el joven precisamente y se buscan jugadores ya con una formación generalmente más integral. Vas a Europa, tenés que, en lo posible, saber idioma, adaptarte a otra cultura, con todo lo que eso conlleva. Desde los clubes, ¿se impulsa hacia esa formación, hacia lo académico, hacia el estudio? ¿O ahí estamos un poquito lejos? ¿Cómo visualizas ahí la realidad nuestra en juveniles? Y hay equipos que están intentando hacerlo nacional, hizo un convenio con el Palotti, Peñarol también tenía con un liceo, Liverpool ahora tiene una institución dentro de su propia sede para que los chiquilines puedan terminar el liceo. O sea, hay ejemplos de. El tema es que sería ideal que sea algo, no sé si estatal, pero quizás de todos los equipos y en forma regular, y no intenciones individuales de equipos que realmente tienen visión, ¿no? Pero realmente creo que se ha mejorado, por lo menos yo fui jugador de juveniles en la década del 90 y al revés, era el fútbol o el estudio. Y los que estudiábamos éramos muy pocos. Y yo que no llegué, por suerte el estudio me permitió hoy tener herramientas para poder mantener a mi familia y tener un trabajo digno. Entonces, es realmente muy duro a los 19, 20, cuando quedan afuera del sistema, no tienen preparación, si van a un trabajo, obviamente por no tener preparación, la remuneración es muy, muy poca y estaban acostumbrados a ser los famosos del barrio porque jugaban, los chiquilines varones los envidiaban, porque eran crack, las chicas les gustaban porque eran jugadores de fútbol y todo un círculo vicioso que de un día para otro se acaba y es mucho más que no jugar más. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por todos tus aportes. La verdad que fue un placer escucharte y bueno, estamos en contacto. Bueno, mucha suerte con el proyecto, me encantó la calidez, la profundidad y bueno, a la orden siempre para lo que necesites. Te mando un abrazo Un grande. abrazo grande.